Aunque usted solo se acerque al mar para meter el dedo en el agua durante las vacaciones de verano, sin duda tendrá imbuidos el horror y el temor hacia los tiburones. Los tiburones tienen muy mala reputación. Un equipo submarino de survival ha estudiado el comportamiento de los tiburones a lo largo de una amplia zona del Pacífico. Una vez haya visto los resultados de estas investigaciones, no esperamos que le encanten los tiburones, pero sí confiamos en que los admire por ser unas criaturas magníficas y que los comprenda un poquito mejor. Separaremos a los relativamente inofensivos de los posibles asesinos. Descubriremos qué motiva sus ataques y lo agresivos que son realmente algunos de ellos. Puede que hasta consigamos quitarle parte de la carga de terror de esa temible palabra: tiburón. Colección Grandes Depredadores. El tiburón. Si hay alguna especie merecidamente culpable de la mala reputación de los tiburones, es este monstruo, también conocido como el gran tiburón blanco, y a veces como la muerte blanca. Esta es la bestia que porta esas mandíbulas tan famosas. El gran tiburón blanco es el pez depredador más grande del mundo. Puede alcanzar los 6,5 metros de longitud y las 3 toneladas de peso. Tiene el dudoso récord de haber atacado más veces al hombre que ninguna otra especie. Resulta imposible fingir que el gran tiburón blanco es algo distinto a lo que realmente es: un asesino de peces, tortugas, leones marinos y hombres. Incluso ataca a los barcos. Se encuentra repartido por casi todos los mares templados del mundo y hasta se adentra en el Mediterráneo. Nadie se arriesga con un gran tiburón blanco. Incluso la protección que ofrecía la jaula de nuestro equipo parecía muy poca cosa cuando uno de estos monstruos nadaba alrededor del barco. Fíjense en esa mandíbula extensible, perfecta para morder. Y menudos mordiscos. Este buceador australiano, Henry Bors, perdió la pierna derecha ante un gran tiburón blanco en Melbourne. Otro australiano, Rodney Fox, sobrevivió al ataque de un gran tiburón blanco que le abrió la caja torácica, los pulmones y el estómago. Pero dejemos de hablar ya del archivillano del mundo de los tiburones y pasemos a una visión más amplia de los tiburones en su conjunto. Este es el más grande de todos. El tiburón ballena mide hasta 18 metros y pesa hasta 36.000 kilos. Dispone de 3.000 dientes y no utiliza ninguno de ellos. Ello se debe a que se alimenta principalmente de plancton. Tiene un carácter simpático, pero se lo advertimos. Una vez encontraron un par de botas en el estómago de un espécimen. La simpatía no es una de las características más conocidas del extraño pez martillo. Se sabe que ha atacado al hombre. En los 350 millones de años que llevan en la Tierra, los tiburones han evolucionado en formas muy extrañas. Aquí tenemos a una de las variedades más peculiares dentro de las 300 especies de tiburones que nadan hoy por los mares. Se trata del angelote del Pacífico. Con su apariencia aplanada parece una manta, pero es un auténtico tiburón. Al igual que muchos de los tiburones que habitan en el fondo, es bastante inofensivo y del mismo modo que la manta se entierra con frecuencia en la arena. La gata también es completamente inofensiva para el hombre, menos cuando éste destruye sus bancos de comida. Se alimenta básicamente de moluscos y crustáceos. Estos son los dientes especiales para triturar, que le facilitan el trabajo.
Algunos tiburones dan a luz a crías vivas. Otros llevan los huevos dentro de su cuerpo, donde el embrión se abre justo antes de su nacimiento. Un tercer grupo expulsa sus huevos en un envoltorio de piel y después deja que se abran solos. En la costa de California, nuestras cámaras tuvieron la suerte de descubrir envoltorios de huevos tanto de gata como de tiburón globo. Dentro de este envoltorio en espiral se desarrolla una joven gata. El llamado bolso de sirena da cobijo al embrión de un tiburón globo. Verá la luz en unos 5 meses. Estos envoltorios de huevos corresponden en su mayoría a tiburones que habitan en el fondo marino. El wobbegong australiano es uno de los más siniestros de entre todos los que se alimentan en el fondo. Wobbegong es una palabra aborigen que no tiene nada que ver con su forma de moverse. El wobbegong es un tiburón nodriza perfectamente camuflado, hasta en esa especie de algas que le crecen en la boca. ¿Creerían ustedes que esta criatura es un tiburón? Pues lo es, y goza del nombre de Heterodontus portus jacksoni. Se trata del tiburón de Port Jackson, en Australia, otra especie inofensiva en aguas poco profundas. Esta gran criatura que acaricia a la fotógrafa australiana Valerie Taylor es conocida en el país de los canguros como tiburón tostado. En casi el resto del mundo se le denomina tiburón nodriza. Se alimenta en el fondo y tiene un carácter inusualmente dócil, aunque esconde una característica un tanto desagradable. Cuando muerde, hace presa como un bulldog. Solo matándolo se consigue que se suelte, y aún así puede que haga falta romperle la mandíbula. La tintorera tigre es pariente próximo del cazón, que a menudo recibe el cortés nombre de salmón de roca. Seguramente a usted nunca se le ha ocurrido pensar que el pescado frito que se sirve con las patatas fritas es a menudo un tiburón pequeño. Si bien es bastante más grande, la tintorera tigre es miembro de la familia de los cazones o tollos. Y así llegamos a los tiburones con forma de tiburón, aquellos que comprensiblemente inspiran terror, tiburones con mandíbulas inferiores y aletas dorsales triangulares que suelen asomar amenazadoramente por encima del agua. Tiburones, en fin, cuyos hábitos y conductas, ya sean amenazadores o no, les vamos a mostrar aquí. He aquí a unas rémoras, peces que se pegan al tiburón y viajan a remolque tras su aleta dorsal. El equipo de Survival inició sus operaciones en el centro del Pacífico. Se eligió la isla de Rangiroa debido a que los asesores científicos, los doctores Don Nelson y Richard Johnson, habían realizado allí gran parte de sus investigaciones sobre tiburones. El hombre ha estado en contacto con los tiburones de Rangiroa desde hace cientos de años, a menudo en contacto demasiado estrecho. Hace 6 años, un tiburón casi le arranca de cuajo la pantorrilla derecha a este pescador polinesio. Aún así, continúa pescando para ganarse la vida y cree que aquel encuentro fue tan solo un desgraciado accidente y que siempre que lea bien los carteles y cumpla las normas, las posibilidades de que vuelva a ocurrir son muy escasas. Claro que para que ese planteamiento funcione, los tiburones también deben respetar las reglas.
Los pescadores sostienen que eso es exactamente lo que hacen los tiburones. Dicen que tanto ellos como los tiburones locales son depredadores de los bancos de peces de Rangiroa y que los escualos parecen acatar tal hecho. Las reglas que hay que obedecer se centran en el manejo de los peces arponeados y que todavía siguen forcejeando siempre que haya tiburones alrededor. Subir la presa a la superficie con rapidez, ponerse a cubierto en el bote lo antes posible. Son precauciones elementales y evidentes. Pero lo más importante es el hecho de que los pescadores han llegado a distinguir, gracias a muchos años de experiencia, cuando un tiburón va en serio. Se nota en su forma de nadar y en las posturas de su cuerpo. ¿Cómo no? De vez en cuando hay que sacrificar algún pez ante la competencia. Es un precio muy bajo a pagar por la coexistencia. Pero el que pueda darse siquiera esta coexistencia se debe por entero a la capacidad instintiva de los pescadores para reconocer el detonante de los ataques de los tiburones. Esa capacidad se acerca mucho a los descubrimientos científicos de Don Nelson y Richard Johnson a lo largo de varios años de estudio, como pudo saber Survival cuando se unió a ellos para filmar sus trabajos. La primera especie que se encontró el equipo es extremadamente activa por la noche, una hora un tanto siniestra para ir en busca de un tiburón que mide unos 2,5 metros. El jaquetón de ley coralino dispone de unas armas tremendas, con sus dientes fuertes y cortantes en forma de sierra. También goza de un carácter curioso y persistente, por ello hay que tratarlo con respeto, si bien existen pocos informes de que hayan atacado al hombre. Suele cazar en las zonas más profundas en busca de peces pequeños y pulpos. En los arrecifes de Rangiroa nunca se adentra en las cuevas coralinas, donde sería muy fácil para los buceadores bloquearle la salida. Sin embargo, y como veremos, un tiburón agresivo casi siempre muestra indicios muy claros. Estos jaquetones nadan de una forma completamente normal y relajada. Por tanto, la primera lección es que ni mucho menos todos los tiburones de aspecto mortífero son en realidad peligrosos, si bien eso es como decir que no todas las setas silvestres son venenosas. El truco radica en reconocer cuáles son letales, pero hay que reconocer que los jaquetones de esta inmersión nocturna no estaban estimulados por la comida. Ese será el próximo experimento y con una especie mucho más peligrosa en potencia. Los tiburones no parecen ser territoriales ni que defiendan una zona concreta del arrecife. Sin embargo, el equipo descubrió, gracias a la telemetría, que son mucho más constantes en sus costumbres de lo que se sospechaba. La telemetría consiste en colocarle un pequeño transmisor de sonar a los ejemplares del experimento. Con los tiburones solo existe una forma de hacer esto: convencerles para que se lo traguen. Don Nelson inserta el transmisor en el interior de un pez muerto. Se le cose la boca al pez y con suerte muy pronto el tiburón estará enviando señales bajo el agua. El resto del equipo lo componen un receptor y un hidrófono submarino direccionable. Las señales emitidas por el tiburón podrán captarse a más de 1,5 kilómetros de distancia.
Y he aquí la futura estación de sonar submarina, un pez zorro de arrecife. En el estrecho que separa las islas y que frecuentan los tiburones, se engancha el pez con el transmisor a una boya y se sumerge por la borda. Un miembro del equipo se sumerge para supervisar la recogida. Se enciende el receptor y un pez zorro de arrecife se acerca. Si bien los tiburones suelen desgarrar las grandes presas, los peces pequeños se los tragan de golpe, igual que los transmisores pequeños, si es que hay suerte. Ya han divisado la carnada. El primer tiburón solo le arranca la cola. Estimulados por tanta actividad, los demás tiburones se acercan. Este es otro momento que los buceadores han aprendido a observar. En Rangiroa, el pez zorro es la especie que más ha atacado a los pescadores. Por fin, uno de ellos se traga la cabeza de la carnada que contiene el transmisor y se aleja con ella. El seguimiento por telemetría de este y otros peces zorro de arrecife en el estrecho de Rangiroa ha revelado algunos datos asombrosos sobre la regularidad de sus costumbres. Estos tiburones, que a menudo cazan en manada, parecen llevar una vida solitaria de vez en cuando. Un ejemplar pasaba cada parte del día en una zona diferente, desplazándose con regularidad y puntualidad a su siguiente destino. En el caso del transmisor que acabamos de ver, Don Nelson pudo localizar al tiburón y seguirle durante una cierta distancia. Cuando las señales indicaron por fin que los investigadores habían dado con el tiburón que llevaba el transmisor, el equipo descubrió que el escualo les había guiado hasta una concentración de peces zorro, en una zona en la que jamás habrían sospechado que pudiese haber una manada entera. Entre otras asombrosas habilidades, los tiburones están equipados con los más eficaces sistemas de detección de presas. Dado que dichos órganos sensoriales son los que mayor riesgo suponen para el hombre, resulta vital comprender cómo funcionan y ante qué reaccionan. Intentar no provocar esas reacciones es quizás la mejor defensa del hombre contra los ataques de los tiburones. Uno de los mayores estímulos que guían a los tiburones hasta sus presas es el sonido, los ruidos de baja frecuencia que emite un pez herido o moribundo, por ejemplo. Aquí vemos cómo el equipo se prepara para crear tales sonidos de forma electrónica dentro del radio de una reunión de peces zorro de arrecife. Mediante un complejo sistema de órganos auditivos en la cabeza y terminaciones nerviosas a lo largo del centro de los flancos, los tiburones pueden detectar sonidos tanto a larga como a corta distancia. En el primer caso, a distancias de varios cientos de metros. Debido a los sonidos creados artificialmente, nos encontramos ante una situación muy peligrosa en potencia. Para un tiburón, este sonido es exactamente igual al forcejeo de un pez herido. Poco a poco los peces zorro se van acercando y va creciendo su curiosidad y su excitación.
Es ahora cuando se producen las señales que debe observar el buceador. La actitud agresiva, que parece no tener nada que ver con el hambre, pero que con frecuencia precede a un ataque, se manifiesta en una serie de movimientos exagerados. Fíjense en ese ejemplar del fondo. Esta forma de nadar no parece muy significativa hasta que la descomponemos y la analizamos. Fíjense cómo levanta el morro y arquea el lomo. Observen cómo las aletas pectorales apuntan tiesas hacia abajo. Johnson y Nelson denominan a esto exhibición agónica. La agresión puede ir dirigida a otro tiburón, pero es una advertencia al buceador para que se quede quieto o se retire lentamente. Probablemente una huida precipitada provocaría un ataque. Los tiburones tienen los sentidos del gusto y el olfato tremendamente desarrollados. Cuando se ata un puñado de peces muertos al fondo marino, los tiburones pueden detectar su olor desde muy lejos y pronto localizan el blanco. Una vez que los tiburones estaban ya excitados por el olor y el sonido, había llegado el momento para que el equipo se alejase a un lugar más seguro. El frenesí del banquete puede surgir en muy poco tiempo, con los jaquetones de ley, los macuiras y los peces zorros todos juntos. En momentos como este, incluso las especies relativamente inofensivas pueden entrar en competencia unas con otras. En tal situación, probablemente no exista ningún tiburón inofensivo. Todo lo contrario a inofensivo, era uno de los próximos tiburones que filmó el equipo. Para encontrarlo tuvieron que recorrer medio océano Pacífico hasta la costa de California. Los tiburones no están ni mucho menos confinados a los mares tropicales. Esta tintorera es muy común en la costa sur de Gran Bretaña. Sin ser un devorador de hombres por naturaleza, la tintorera es el modelo que tiene la mayoría de la gente de un tiburón asesino. Se alimenta de peces, pero evidentemente no de estos en concreto. Seguro que estos pececillos le siguen de cerca para alimentarse de los restos de sus comidas. Estarán a salvo si se quedan donde están. Como devoradora de peces que es, la tintorera está equipada con todos los maravillosos mecanismos de caza que han desarrollado los tiburones desde hace 350 millones de años. Ese ojo tan grande le proporciona una buena vista, al menos para captar movimientos más que formas. Sus fosas nasales detectan olores con una dilución superior a 1/1000ª parte. A lo largo del flanco de este maco hay una hilera de terminaciones nerviosas y cavidades sensoriales llamada línea lateral, que sirve para detectar los movimientos de sus presas a corta distancia.
La fuerza motriz procede principalmente de la cola, cuyo extremo superior suele ser mucho más largo que el inferior. El impulso hacia abajo que ello causa hace que el tiburón se proyecte hacia adelante sobre su vientre plano y sus aletas pectorales en forma de alas. Todavía nos queda mucho por aprender acerca de los tiburones, sobre todo acerca de su aparato sensorial. Para llevar a cabo una serie de experimentos, principalmente con tintoreras, el equipo se desplazó desde la isla de Rangiroa, en el centro del Pacífico, hasta un grupo de islas junto a la costa de California, Santa Catalina y San Clemente. Las aguas de la costa californiana en la región de San Diego son lo bastante cálidas para dar cobijo a varias especies de tiburones. No son solo cálidas, sino ricas, ricas en vegetación submarina y ricas en la fauna marina de la que se alimentan las tintoreras y otros tiburones más peligrosos. Esta criatura de aspecto tan peculiar es una enorme águila marina. Los leones marinos de California recorren los bancos de algas gigantes. A las madres de león marino no les gustan demasiado los tiburones. Aquí habita una especie, al menos, el marrajo, que a veces devora a sus cachorros. El miedo a los tiburones es una posible explicación para la agresividad que muestra esta hembra hacia la cámara. Así son las aguas en las que nuestro equipo se disponía a trabajar. La jaula resultaba necesaria, porque nunca se sabe a ciencia cierta qué puede ocurrir a 60 millas de San Diego. A cargo de la fotografía se encontraba Stan Waterman, y tras él vemos a Chuck Nicklin y a Howard Hall, todos ellos con una gran experiencia en la filmación de tiburones. Clarice Sprang, una joven científica que estudia la potencia motriz y la mordida de los tiburones, se había unido al equipo. La jaula de seguridad subía y bajaba como un ascensor por medio de aire comprimido. Atraída por el señuelo lanzado por el barco en forma de peces muertos, una tintorera de gran tamaño llegó enseguida al lugar. Nunca se sabe si los tiburones van a aparecer cuando uno quiere. Una vez que acude un pez a la carnada, seguramente le seguirán otros. Y así, el equipo fotográfico al completo se tira por la borda para encontrarse con sus invitados.
Cuando un equipo tan grande como este trabaja con tiburones, es muy fácil que algún miembro se vea sorprendido por un ataque inesperado. Por ello, el equipo incluye personal de seguridad cuya misión es vigilar los peligros. Van armados con arpones explosivos que solo utilizarán en casos de máxima emergencia. Estos faroles chinos transparentes son organismos primitivos llamados salpas coloniales. Por muy primitivos que sean, las salpas fueron las primeras criaturas en desarrollar un esqueleto rudimentario. En la primera inmersión el equipo tuvo suerte. Las tintoreras, al detectar el olor de la carnada, empezaron a surgir en un número considerable. Comparados con otros tiburones, las tintoreras tienen un carácter amistoso, aunque nunca hay que confiarse demasiado. En la excitación de un banquete, incluso ellos pueden revolverse. Tampoco debe dejarse engañar el buceador por esa boca inferior. A la tintorera no le hace falta ponerse boca arriba para morder, como tampoco le hace falta a ningún otro escualo. Una mandíbula móvil que impulsa los dientes hacia adelante se encarga de eso. Con la aparición de este banco de peces, el personal de seguridad debe extremar la vigilancia. La actitud de las tintoreras, dóciles en apariencia, podría cambiar. Aunque la jaula está ahí sobre todo para no tener que huir de ellas. Pero esto es algo distinto. Se trata de un pez martillo que podría resultar mortífero. Esta criatura de ojos tan separados tiene la mala reputación de atacar al hombre. Este pez martillo mide unos 3 metros. El plano horizontal sobre el que se asientan sus ojos no supone ningún obstáculo a la hora de morder. El pez martillo desaparece al poco tiempo, pero el desagradable personaje que le sigue ha venido para quedarse. Se trata de un marrajo grande. Esto es lo que el equipo esperaba filmar y el motivo por el cual habían traído la jaula de seguridad. Una sabia precaución después de ver esos dientes. Nada más llegar el marrajo, varias hembras de león marino aparecieron como para vigilar al gran asesino, que a veces devora a sus cachorros en las islas vecinas. Para un buceador, un banquete de tiburones es algo de lo que conviene mantenerse bien alejado. El frenesí devorador que verán a continuación fue provocado con un gran lote de peces muertos para poder filmarlo a salvo desde la superficie. Esto ilustra varios aspectos fascinantes acerca del comportamiento de los tiburones. Aquí vemos a una tintorera asaltando la cesta que contiene la carnada. Fíjense en su forma de nadar. El extremo superior de la cola impulsa al tiburón sobre sus aletas pectorales en forma de alas. Observen cómo atrapa, sacude y cierra al morder a su presa. Muy cerca de la jaula, el equipo filmó parte de la acción bajo el agua con las tintoreras, que son más predecibles. Aquí vemos a una tintorera excitada que le da un bocado a una compañera. Esta otra no quería soltar su presa a ningún precio, incluso arriesgándose a que la sacasen del agua. Fíjense cómo se abre la mandíbula para atrapar esa cabeza de pez.
Cuando el agua se nubla con trozos de tejido y sangre, los tiburones parecen buitres sobre un cadáver. Por ahora solo hay tintoreras, pero de repente surge un extraño entre ellas, un marrajo. Observen cómo los extremos superior e inferior de la cola están más nivelados y cómo tiene una mandíbula más corta armada con unos dientes de una ferocidad particular. Y aquí vemos esos dientes en un marrajo pequeño. Su misión principal consiste en sujetar al pez una vez que lo haya atrapado. Durante la grabación de la secuencia que acaban de ver, un tiburón pasó raspándole la cabeza al buceador Steve Early. Por suerte, la capucha de su traje fue lo único que sufrió algún daño. Matar a un tiburón era lo último que deseaba el equipo. Opinan que la ficción y las películas recientes han provocado que los buceadores maten a demasiados tiburones por miedo y por una supuesta pesca deportiva. Sin embargo, durante el rodaje, la responsabilidad de proteger al equipo la tiene el personal de seguridad. En este caso, un marrajo se acercó a una distancia demasiado incómoda. El buceador de seguridad tuvo que tomar una decisión al instante y disparó su arpón explosivo. No lleva balas, el daño lo causa un proyectil de fogueo. Varios tiburones presentaban grandes heridas que sin duda eran el resultado de ataques de su propia especie, probablemente sin querer durante el frenesí de los banquetes. He aquí una especie poco corriente de rémora o lapa de los escualos a lomos de esta tintorera malherida. Nadie había intentado jamás dar de comer a mano a una tintorera. El equipo descubrió que era bastante seguro, siempre que no haya bastante sangre en el agua como para excitar a los tiburones. Todo aquel que no desee recibir atenciones desagradables por parte de un tiburón nunca debería cogerle por las aletas. Incluso un ejemplar pequeño resulta demasiado fuerte para sujetarlo y se pone bastante furioso. Una forma más segura de manejar a un tiburón alborotado es agarrarle por el morro. Este se quedó inválido durante unos momentos. Richard Johnson, uno de los asesores del equipo, decidió golpear en el morro a un tiburón que le atacaba como último recurso. En el morro se concentran muchos de sus sistemas sensoriales.
Durante esta parte del rodaje, los daños sufridos fueron muy escasos. El cámara Howard Hall se acercó demasiado a una tintorera mientras ésta sacudía a su presa. Se llevó un ligero corte en la muñeca. Una vez localizados los caladeros de tiburones por medio de esos encuentros relativamente amistosos, llegó el momento de iniciar una serie de experimentos que componían la auténtica misión de la expedición. El primero se centraba en los medios con los que los tiburones detectan a sus presas animales y por tanto a sus presas humanas. Todavía quedan muchas cosas por descubrir que quizás algún día puedan ayudar a los supervivientes de naufragios y catástrofes aéreas. El objetivo del primer experimento era comprobar la fuerza relativa de los tres estímulos principales en la comida, empezando por el olor. Este contenedor va repleto de trozos de pescado, cuyo efecto sobre los tiburones ya hemos presenciado. Muy pronto aparecieron los primeros marrajos. Y después las tintoreras. Detrás de los trozos de pescado se encuentra otro contenedor con un transmisor de sonidos de baja frecuencia. Estos sonidos imitan las vibraciones que emiten los peces atrapados o heridos. Ese objeto blanco y ondulante es un señuelo visual, un falso calamar. Los calamares son uno de los manjares preferidos por los tiburones. ¿Cuál de los tres señuelos conocidos lograría una mayor respuesta? El pez electrónico inicia sus forcejeos simulados. Al primer intento, varios tiburones acuden dando vueltas de forma indiscriminada. Se pensó que ello se debía a que accidentalmente se había derramado demasiada sangre de peces. Al día siguiente se intentó el experimento con la certeza de que no había tiburones en la zona. El resultado, si bien no concluyente, fue más interesante. Apareció una sola tintorera. Primero se aproximó al sonar. Después se dirigió a la carnada atraído por el fuerte olor. Estuvo un rato olisqueando. Después se alejó como si fuese a inspeccionar los otros señuelos. Tras dar vueltas al señuelo visual y desecharlo aparentemente, se quedó pegada a la imitación de los forcejeos del pez y llegó a morder el transmisor. Evidentemente, estos experimentos hay que realizarlos varias veces y con muchas especies distintas, pero esta tintorera parece sugerir que encuentra irresistible el sonido del pez herido. Le da igual el señuelo visual del ondulante calamar. Ello respalda la creencia de que el tiburón utiliza la vista principalmente para el acercamiento inicial. Si después no encuentra un sonido o un olor que le atraiga, probablemente se irá al poco tiempo. El estudio de la científico Clarice Prank se centra en la motricidad del tiburón, su forma exacta de nadar, así como en la fuerza de sus mandíbulas. Clarice trabajó fundamentalmente desde dentro de la jaula. Aquí la vemos coger la cámara lenta de un compañero. Para poder filmar los primeros planos que necesitaba, ataron los cebos directamente a la jaula. Uno de ellos contenía un medidor de fuerza. Enseguida, Clarice empezó a preguntarse quién observaba a quién. Aquí tenemos a Chuck Nicklin atando el pez al que acaban de meterle uno de los medidores. El medidor consiste en una placa de metal rodeada por cojinetes redondos. La marca que dejan los cojinetes en la placa da una lectura en kilos por centímetro cuadrado de la fuerza aplicada. Al poco tiempo ya había una buena manada de tiburones. Cuando están inseguros, es típico de los escualos describir círculos alrededor de su presa, acercándose cada vez más a medida que aumenta su seguridad. Otra conducta que los buceadores harían bien en recordar. Con el tiempo, cuando el círculo es lo bastante pequeño y su seguridad lo bastante grande, suelen proceder al ataque. En este caso, es la proximidad del cebo a la jaula lo que les desconcierta.
pero como veremos, al final superan su aprensión. Aquí viene el primer ataque al medidor. Fíjense cómo se le cierran los ojos al tiburón, presumiblemente para protegérselos al sacudir la presa. Esta tintorera ha cogido un cebo normal, pero la que está más cerca tiene el segundo medidor. Casi se puede ver el tubo que sale del pez cuando el tiburón lo sacude. De hecho, esta pequeña tintorera está más interesada en sacudir que en morder, y al final hace que el medidor se salga del pez. Chuck Nicklin pudo recuperar el medidor para meterlo en el interior de otro cebo. Mientras lo hacía, fue acosado por los tiburones que prácticamente asaltaban la jaula para coger los cebos. Esta tintorera tiene la cola de un pez que acaba de tragarse saliéndole por una de las branquias. En el último día de rodaje en San Diego, los grandes marrajos se envalentonaron lo suficiente como para presentarse con aspecto amenazador junto a la jaula. El medidor les estaba esperando y, como si estuviesen ansiosos por demostrar a las tintoreras cómo muerde un tiburón de verdad, acabaron ofreciendo un precioso espectáculo. Fíjense en los bordes de la aleta dorsal y de las aletas pectorales de este marrajo y podrán ver los parásitos en forma de flecos que se le forman ahí. Un ligero escarmiento hasta que las dos cámaras estén listas. Lo que se ve detrás de la aleta anal también son parásitos.
Por fin, los dos cámaras están listos para rodar, pero ahora el marrajo se muestra reacio. En su primer intento, el tiburón corta la cuerda. Por último, un mordisco perfecto. Estos mordiscos del marrajo fueron analizados más tarde. Se descubrió que las puntas de los dientes habían ejercido una presión de 1.300 kilos por centímetro cuadrado. Estos han sido algunos datos relativos a esas impresionantes mandíbulas. Por muy aterradores que resulten los tiburones para algunos, son también unas criaturas maravillosas y preciosas, y no hay que exagerar su peligro. Se dan menos de 600 ataques de tiburones contra humanos al año, y menos de la mitad son mortales. Por otro lado, 300 personas al año mueren por picaduras de abejas solo en Estados Unidos, aunque hay que decir que hay mucha más gente expuesta a las abejas que a los tiburones. Gracias al trabajo de hombres como Don Nelson y Richard Johnson, estamos aprendiendo que los tiburones no son únicamente unos asesinos imprevisibles. Los recientes descubrimientos acerca de su conducta ayudarán sin duda a salvar vidas humanas, siempre y cuando podamos recordar cómo hay que actuar delante de un tiburón hambriento.